Alipunjay. Buenas tardes para todos y todas. De estas mingas de la imagen, platicar y conversar, encuentro internacional de oralituras, sentipensares e historias mágicas de tradición oral. Primero que todo, pues damos los agradecimientos al territorio, ¿no? A este espacio maravilloso. Primero, el que subyace por debajo de esta Universidad Javeriana, que es la misma tierra, la madre, que está aquí presente en este espacio sustentándonos para poder conversar el día de hoy. Segundo, damos el agradecimiento especialmente a los abuelos y a las abuelas, a todos los mayores y mayoras de la Via Yala, del África, de las Américas, que se han convocado en estos espacios donde todos tenemos espacio para dialogar y para compartir la comunicación de trabajo en minga, el colaborar, el compartir la palabra. Y obviamente el saludo pues importante y especial, el agradecimiento a la Vicerrectoría del Medio, a Karen, especialmente dueñas, a todo el equipo de la Vicerrectoría del Medio, que nos viene apoyando para, no solamente para esta minga, sino para las que hemos hecho en los años previos, al Departamento de Literatura y a la Facultad de Ciencias Sociales, y especialmente pues a cada uno de los invitados e invitadas que están hoy acompañándonos, que han venido confluyendo desde diferentes pueblos y territorios de esta Via Yala profunda, y que vamos a ir presentando en la medida en que cada uno vaya interviniendo, para no dar muchos preámbulos y más bien iniciar a la palabra. Acá tenemos personas que provienen de la Italia profunda, de Uruguay, del Perú, del Amazonas, del África Occidental, de Ecuador, de los Andes, bueno, de muchos territorios estamos aquí presentes, de la Guajira, obviamente el Woman, del norte del Ecuador. Tendremos una programación muy diversa que, como las caracterizan las mingas, no se centra solamente en el trabajo académico, sino que tiene una proyección social que iniciará el día de mañana hasta el domingo en Boyacá, con algunas escuelas y con algunos espacios comunitarios, pero que continuará el día lunes a las 9 de la mañana en el auditorio del quinto piso del Centro Ático. Sin más preámbulos, y antes de darle la palabra a la profesora Pilar Espitia del Grupo de Estudios Místicos, con quien también estamos colaborando, pues démosle un aplauso inicial para nuestros invitados, por favor. Este espacio me parece relevante, muy importante pues para todo lo que estamos viviendo en el país, y realmente pues agradecida por poder ser parte de esto, ¿no? Finalmente lo que nosotros hacemos en el Grupo de Estudios Místicos de la universidad es pensar desde el espíritu, ¿no? Desde varias vertientes espirituales, y entender que pues todos estamos unidos en eso, ¿no? En buscar maneras, ¿no? De converger y de dialogar. Entonces esa sería mi intervención. De nuevo, muchas gracias a todos por su presencia. El tambor, la historia se llama El espíritu del tambor. Y está aquí representado por la madera del tambor. ¿Ves? Esa madera se saca de un árbol, generalmente son árboles de tronco grueso que se puedan covar fácilmente, obviamente para poder hacer este hueco por donde sale como el sonido, ¿no? Que le sirve como de caja de resonancia, pero fundamentalmente representa eso, ¿no? La conexión con las plantas. Está también el parche. Generalmente los parches de tambor son de cuero de venado o de chivo. Ahí hay una representación simbólica, ¿no? Ustedes han visto que en el catolicismo siempre se habla de que se sacrifica una cabra y se tira por allá, lejos de la ciudad, tal, o aquella famosa frase del Cordero de Dios y todo este tipo de cosas. En las comunidades y en los pueblos afrodescendientes, el sacrificio de la cabra o del carnero, el chivo, pues tiene que ver además también buscando estos cueros en algunas comunidades para hacer el tambor. Y nos conecta obviamente con el espíritu de los animales, con la vida animal, con la vida cuadrúpeda que anda obviamente en relación con la vida vegetal. Entonces ahí ya vamos con dos espíritus, el vegetal y el animal. Estas cuerdas tradicionalmente en los tambores africanos se hacían con ramas, con bejuco, con los tradicionales. Aquí se le conoce como bejuco, ¿no? Es esa misma rama, ¿se acuerda que Tarzán andaba de rama en rama? Esa rama fuerte, pues es el bejuco. Liana. ¿Ah? Liana. Liana. Exactamente. Hay algunos que también como que fabrican una cuerda
artesanal, estoy hablando de los primeros instrumentos a base de la estopa de coco, por ejemplo, y tal. Pues obviamente las cuerdas salen de ahí. Pero esas cuerdas, más también por su forma y por su movimiento, y del agua pues viene la vida. Son tres de los principales espíritus con los que el ser humano tiene que interactuar en su vida natural. Es decir, cuando vinimos al mundo, antes de que existieran todas estas edificaciones y todo esto, pues nacíamos en el río generalmente. En la partería tradicional, por ejemplo, se conserva esa tradición, y este instrumento tiene que ver como con esa simbiosis, ¿no? Al ser tocado e interpretado por el hombre, pues ahí es cuando conecta el espíritu nuestro, el espíritu de la vida humana, y en una buena interpretación entonces surge lo que llamamos el espíritu del tambor. Con mucha profundidad y con un gran respeto por los pueblos. Así que Juan, muchas gracias por estar aquí desde Puerto Rico y ahora viviendo en Cali. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Miguel, por la amable invitación y presentación. Lo que voy a hacer es que voy a hablar, vamos a hablar breves, vamos a ser breves, pues quiero concentrar en el mito, la idea del mito y la relación, quizás si alcanzamos a hablar de la relación del mito con la literatura, la relación del mito con la oralidad, con la escritura y con el ritual. Pero bien, vamos primero a empezar con el mito. Primero les voy a presentar un video de PowerPoint mental, o sea, la última tecnología, que es usar la mente y la imaginación. Entonces en ese video ustedes van a ver que estamos en una maloca en el Amazonas colombiano, a las orillas del río Mirití, Paraná, donde está establecida una rama de la familia de la etnia Matapí, una etnia de la familia Arawak, que está muy asociada a la etnia Yukuna, y los Yukuna son, el idioma Yukuna es el idioma que realmente hablan los Matapí, porque debido a las guerras y a la violencia del caucho, casi se extingue el pueblo Matapí, y de hecho en cierta manera los adoptaron cuando estaban en su peor momento, después de muchas muertes causadas por los caucheros. Los Yukuna prácticamente los adoptaron y ellos adquirieron la lengua Yukuna. Bueno, estamos en esa maloca y es ya hora, como dicen, supuestamente de dormir, pero no todos duermen a la vez. La maloca es una vivienda multifamiliar en sus orígenes, ya no lo es tanto, pero multifamiliar quiere decir que ahí viven distintos núcleos familiares de una familia extendida, ¿no? Entonces en distintos rincones de la maloca ocupan, ponen sus hamacas. Los hombres se van a una esquina, al área de los hombres, y ahí se sienta el hombre mayor, el sabedor o el tradicional, no en el medio, sino en una posición, en un círculo, pero él está en una parte del círculo, en una parte del exterior del círculo, y todos están sentados ante un fuego, ¿no? Y empiezan a hablar. En esa ocasión no vamos a escuchar mucho lo que hablan los hombres. Ellos están hablando, el sabedor es el más que habla, el que cuenta, está contando algo. No nos enteramos ni de qué es lo que habla porque están hablando en Yukuna. Y están muy atentos los jóvenes. Todo esto comienza luego de que el sabedor ya les indicó a todos que desconectaran el DirecTV y que se había acabado el fútbol, y ahora vamos a hablar y a decir historias con los mayores, algo que hicieron muy puntualmente por ahí como a las 7 y pico, 8 de la noche. El hombre habla con una voz de mucha autoridad más bien familiar, ¿no? Y los jóvenes escuchan con respeto.
De vez en cuando se ríen, se nota que está diciendo algo cómico, se ríen mucho y alguien hace un comentario, algunos hacen como que una pregunta, pero mayormente habla el narrador. En una parte atrás, como retirada en otro polo de la maloca, que es redonda, están las mujeres. Las mujeres están haciendo diversas tareas, pero van terminándolas relacionadas con la yuca y con otras plantas. Y también se agrupan y una anciana empieza a hablar. Y también eventualmente, como nosotros estamos sentados más cerca de las mujeres, de los hombres lo que oímos es un murmullo y un hablar monótono interrumpido por risas. Pero del lado de la anciana escuchamos más. Y ahí vemos que hay niños que rodean a la anciana y es el lugar donde más se ríen. Los niños se mueren de la risa cada vez que ella cuenta algún episodio que no sabemos de qué trata. Y lo que vamos captando es que ahí ese evento que está sucediendo es la narración de mitos vivos, orales, que están ocurriendo hoy en día en Colombia. No es una cosa perdida en el tiempo, ni en los libros, ni en la etnografía, sino que es mito. Y ahí están participando primero la voz de la anciana. La lengua, es la lengua yucuna en este caso, aunque la anciana que narra, ella es de la etnia, se me fue el nombre de momento, Tanimuca, que es abuela y muchos de los niños son descendientes, nietos o bisnietos de ella, porque existe el matrimonio exogámico, o no matrimonio, sino la unión conyugal que cada pareja se busca fuera de la etnia a la que uno pertenece, por eso se llama exogamia. Y ella está hablando obviamente en una lengua que no es la suya materna, ella está hablando en yucuna, pero su lengua es el tanimuca. Pero está hablando y los niños están escuchando, se oye la voz de ella, el calor del fuego, el aire que se respira, el ambiente de la maloca, la manera en que los niños se agrupan alrededor, unos en las hamacas, otros juntitos en un banco. Son sociedades amazónicas que en términos históricos no son sociedades del Estado. De todas maneras todavía preserva esa espontaneidad. Entonces, en esos mitos de gran base oral y de sociedades sin Estado, hay primero que no hay una versión correcta, no existe la versión correcta. Cada hablante, cada narrador se inventa, le da el toque y por eso el humor. Otro, no hay héroes perfectos, se ríen de los héroes, se burlan de los grandes personajes. Uno de los personajes que son 4 hermanos, son todos pícaros y todos hacen cosas incorrectas. Los grandes personajes de estos mitos no son gente santa ni perfecta, son sagrados porque vienen de un tiempo sagrado, eso sí hay que decirlo. Tienen un aire de sacralidad, pero no es la sacralidad que vemos en las religiones del libro y en las sociedades de Estado. Es una sacralidad que invita a todo, a la risa, al gozo, algo que se refleja en el ritual, ¿no? Por ejemplo, el baile del muñeco, que también le llaman el baile de chontadura, entre muchos otros bailes que existen en esa región del Amazonas, hay muchas partes muy chistosas, la gente se ríe mucho, hay unas partes que son, pues desde el punto de vista occidental serían eróticas, qué sé yo, y ahí se nota que están gozando la gente. Y hay dos errores, dos extremos. Uno es interpretarlo todo como que es un mito súper serio, súper rígido, que hay que observar un montón de reglas, y eso no es así. Hay una especie de espontaneidad y sí hay expectativas y hay reglas no dichas, pero no es el tipo de regla de hierro que si la fallas te va a pasar algo malo, nada de eso. Y agradecer lo que estos días
vamos a aprender colectivamente. Por eso la idea de Minga me parece tan hermosa. Se dice en la sabiduría de las abuelas y los abuelos que solo los árboles que tienen las raíces bien fundidas a la tierra son los árboles que permanecen a lo largo del tiempo, que soportan los vendavales, que soportan los fríos y las tormentas, que nos cobijan con sus ramas y que siempre están creciendo hacia la luz. Una de las cosas más vitales en este tiempo es justamente ir descubriendo las raíces de lo que somos. Y lo que somos es un continente pintado de colores que equívocamente le llamaron América o América Latina, que es desde el nombrar de los sectores dominantes les quedaba muy bien. Pero las abuelas y abuelos lo llamaron Abya Yala, que significa tierra en plena madurez, tierra de todas las sangres, tierra de sangre vital. Y es por eso que Abya Yala se convierte en un escenario no solamente de enunciación, sino de lucha por la vida sobre todo. Pero ahora lo que Abya Yala está ofreciendo es alimento espiritual que tanto necesita la humanidad en este momento, de las cuales las sabidurías nos han estado siempre diciendo, pero que la academia ha estado tan alejada. Entonces, lo que se trata en este momento es de recuperar ese potencial de esas sabidurías que también está en la palabra, que está en la fuerza maravillosa del mito, como nos explicaba el compañero. Esas sabidurías que tienen que estar no solamente reconocidas, sino presentes vivamente en la academia. Quisiera presentarles, esa es una mama es una mujer de sabiduría, una mujer medicina, se llama María Sandovalí, y ella una vez me dijo que en la academia le hablamos demasiado a la cabeza, por eso los estudiantes a veces les entran por lo uno y les salen por otro y no aprenden nada, decía. Lo que toca es hablarles al corazón, porque cuando se habla al corazón, ahí permanece. Por lo tanto, a partir de eso que ella me dijo, que es un remesón profundo, empecé a trabajar en esto de la poetización de la teoría. Y lo que les quiero compartir en esta tardecita, en este tiempito, no les voy a hablar mucho, sino son dos textos cantados que estoy cantorando, es decir, cantando desde el espíritu. Y el primero es sobre lo que les dije antes, la profunda sabiduría de nuestros pueblos de Abya Yala. Somos pueblos del maíz con una ancestral raíz. Desde muy atrás del tiempo habitamos Abya Yala, donde canta el viento poemas al agua. Nosotros fuimos culturas que hablamos con las estrellas, tejimos el arco iris, moldeamos poemas de arcilla, y que en nuestros templos cantaran las piedras. Nuestra cosmoexistencia buscó la sabiduría y el sentido espiritual que habita en toda la vida. Porque todos somos hebras de este gran tapiz sagrado, todos somos microcosmos que la Gran Madre ha creado. Pueblos diversos pintamos el arcoíris de Abya Yala, mapuches, cunas, aymaras, aztecas, incas y mayas, iroqueses, hopis, guaraníes, quitucaras. Lágrimas del Padre Sol supieron fundir las chichas, magos de la metalurgia en Chavín y la Tolita fueron en Valdivia poetas de la arcilla. En Chichén Itzá danzamos por la espiral del tiempo al gran misterio del cosmos, en mapuche lloramos. El bioverso dio la vida con las energías más bellas, con tierra, agua, fuego y aire, con luz y polvo de estrellas.
tejer los sueños en los telares de Nazca, bordamos nuestros misterios en los tapices paracas, y aún hablan las piedras de Olmecas y en Pascua. Para hablar con los dioses hicimos cantar la piedra en Tikal y Rubicucho, Ollantaytambo y Copán, Inga, Pirca, Tiahuanaco, Palenque, Teotihuacán. En Guarochiri los dioses junto a los lunas hablaron, en Quipus y en Tocapus saber sagrado dejaron. El Chilambalam enseña a descubrir la raíz, el Popol Vuh que estamos hechos de amor y de maíz. Pero un día oscureció el sol en mitad del día y los amos del poder colonizaron la vida, nos robaron tierra y oro, no el amor ni la alegría. Junto a la espada y la cruz llegó el capitalismo y para imponer el reino del poder del capital negaron el amor, la espiritualidad. Se rompió el lazo sagrado que nos unía la vida hacia nuestra madre tierra, la volvieron mercancía. Desde ahí con la cultura hemos venido luchando, con fuego en nuestros espíritus seguimos corazonando. Pero ahora estamos viviendo lo que está en las profecías, en mitad de las tinieblas ha empezado a amanecer. Son tiempos de Pachacuti, tiempos para renacer. Siglos de despojo y muerte no nos pudieron vencer. Seguimos sintiendo, siendo como la paja de páramo, que aunque nos arranquen, volveremos a crecer. Desde la fuerza sagrada de su espiritualidad, había ya abre senderos para que la humanidad transite el suma causa y pueda su dolor curar, y con amor y ternura podamos corazonar. ¿Podrías volver, por favor? Muchas gracias. Son muchas las cosas que podemos aprender de los pueblos originarios de Abya Yala, en esas que estamos viviendo tiempos de profecías, profecías como la del Pachacuti. ¿Qué significa Pachacuti? Pacha, cosmos, Cuti, voltear. Es un tiempo de transformación que se produce cada 500 años. Cuando llega la conquista se produce el noveno Pachacuti. De las profecías que se anunciaban es que este será un tiempo en donde las sabidurías y espiritualidades del corazón podrán renacer para iluminar los caminos de la humanidad, que ha transitado un largo tiempo dentro de los caminos de la razón, pero no le ha hecho ni mejor ni más feliz. Y que este es un momento de volver a transitar los caminos del corazón. Y es ahí donde encontramos que Abya Yala... más adelante, por favor. Tienes que pasar lo de la canción. Una de las profecías que también se dice que llegará un tiempo, que es este tiempo de Pachacuti. El tiempo del Pachacuti anuncia transformaciones muy grandes. Y lo que estamos viviendo durante estos 3 años ha sido un Pachacuti. Miren ustedes cómo son los misterios de la existencia. Un virus tan chiquitito cambió toda la vida de la humanidad, mostrándonos como la sabiduría siempre dijeron que lo que sostiene la vida está en la fuerza de lo invisible y lo pequeño. Dice que llegará un tiempo en donde el cóndor, que es el símbolo del corazón,
que pertenece a los pueblos del sur de los Andes, volará junto con el águila, que es el símbolo de la razón, y solo, esto es hermoso, solo cuando el cóndor, corazón, y águila, razón, vuelen hermanados en el mismo cielo, la humanidad podrá curar sus heridas. Es decir, la profecía nos hablaba del tiempo del corazonar, corazón y razón juntos. En definitiva, lo que es el corazonar no es una categoría teórica, el corazonar no surge en la academia, el corazonar está en lo profundo de las sabidurías y las profecías de los pueblos de Abya Yala, y que muestra que todos los pueblos de nuestro continente han estado siempre pensando desde el corazón. El corazonar en definitiva es una sensibilidad reflexiva y una reflexividad sintiente. Es necesario que la academia, por lo tanto, también empiece a vivir tiempos de Pachacutic, de transformaciones radicales, de cómo ha venido construyendo su conocimiento. Desde los Andes nos invitan a sembrar cosmocimiento, no solamente conocimiento, pero desde el corazón, ya no solo desde la cabeza. Y otra de las cosas importantes que el corazonar nos plantea es que todos los pueblos de Abya Yala han sido pueblos que han estado hablando desde la sabiduría del corazón. Para nosotros, por ejemplo, el pueblo Quitucara, y para el pueblo Nasa de aquí también decimos que debemos dejar andar la palabra desde el corazón. Y eso es lo que toca, y ojalá, y eso es lo que va a pasar en estos días de conversación y encuentro. Tanto tiempo, solo viendo y oyendo lo que nos impone la tirana razón. Y es hora de volar a la vida y abrir las puertas del corazón. La sabiduría ya está en la razón. Al corazón hay que dejar hablar. Y es tiempo de empezar, hijo mío, desde la ternura a corazonar. Qué profunda es la sabiduría que está escrito en el libro de la vida, y es hora de empezar a leerlo con pasión, ternura y alegría. Muy poco te ayudan las teorías para que en la vida en verdad te realices. La ciencia no nos ha hecho mejores y ha podido hacernos más felices. Aprende pues a mirar lo que la vida enseña. Escucha ya la sabiduría que en ella se encierra. Aprende lo que te dice la luna, va creciendo hasta ser luna llena. Su sendero de luz nos enseña que no hay sombras ni noches eternas. Aprende de las mariposas el milagro de la transformación. Descubre que está una fea crisálida guarda colores en el corazón. Aprende de la vía del agua, es profundo lo que nos quiere enseñar. Nace de una gota de luna y sabe que su destino es ser mar. Nada tan frágil ni tan poderoso como su cristalina belleza. Su fluir al océano te enseña que nuestro destino es también la grandeza. La sabiduría del árbol te enseña que para soportar cualquier vendaval debemos tener fuertes las raíces, iguales, hijo mío, con nuestra identidad. La montaña te enseña en silencio que para alcanzar las cumbres de la vida debes luchar con esfuerzo, con coraje, pasión y alegría. Si quieres ser libre, véncete a ti mismo. No te quedes parado al filo de la vida. Corre riesgos, busca lo imposible, que la vida está para ser vivida. Procura de todo y de todos, con profunda humildad aprender. Pues si hasta la hierba crece, ¿cómo podemos negarnos a crecer? Todo cambio empieza en uno mismo. Cambia entonces tu vida primero, pues no puedes ser luz de los otros si no hay luz en tu propio sendero. Aprende pues a mirar lo que la vida enseña. Escucha ya la
encierra. Mira el mundo con ojos de mago, cabalga en alas de la fantasía. Ábrete al azar, al imprevisible, no pierdas tu capacidad de asombro ante el bello milagro de la vida. Mantén encendido el fuego de la magia de los sueños, milita por la ternura y la alegría. Haz parir estrellas bailadoras, sé cazador de nuevas auroras. No dejes que te impongan tu vida, lucha siempre por ser tu propio dueño. No hipoteques en nombre del poder, el poder constructor de tus sueños. Nunca olvides que la ternura, la esperanza, el amor, la alegría son fuerzas insurgentes para cambiar la historia y la vida. Si hay problemas, no te encierres en ti mismo, pues nuestra fuerza no está solo en nosotros. Pide ayuda, descubre que el poder está en el amor que das y recibes de los otros. Si alguien necesita de ti, sé generoso, ofrécele tu corazón y dale tus manos. No olvides que el mayor reto que tienes, hijo mío, es construirte como un digno ser humano. Aprende pues a mirar lo que la vida enseña, escucha ya la sabiduría que en ella se encierra. Solo raíces y alas a tus y a volar también por las estrellas. El poder de las fuerzas sagradas que tejieron la trama de la vida vivan siempre en tu corazón y te den luz, fuerza y alegría. Cristalino sé como el agua, pon en todo la pasión del fuego. Generoso sé como la tierra, vuela siempre libre como el viento. Aprende pues a mirar lo que la vida enseña, escucha ya la sabiduría que en ella se encierra. Aprende pues a mirar lo que la vida enseña, escucha ya la sabiduría que en ella se encierra. Muchas gracias. Vamos con este evento invitando al profesor Arturo Grueso Bonilla para que converse sobre su sabiduría. Él es un sacerdote yoruba, entonces por eso lo quisimos invitar acá de parte del grupo de Mística. Y bueno, también agradecerle a Laura Gómez por habernos ayudado con esta invitación. Entonces le cedo la palabra al profesor Arturo. Ayer yo tuve una sensación de impotencia muy difícil de superar. Es cuando yo veo a los Embera en esa lucha tan terrible por ganar tiempo en la ciudad. Y yo oigo a ellos, los escucho en sus razones, y escucho las razones del establecimiento, y yo digo, pero son dos razones, pero la vida humana, ¿dónde está? ¿Dónde está el respeto por la dignidad? Me dicen que, o sea, yo dejé de ir al centro, porque seguramente ustedes han pasado por el centro, han visto unos niños en Vera bailando desnudo, bailando descalzo en este frío. Y alguien me dijo, es que están manipulándolos. Y yo dije, ¿qué sistema este que lleva a la gente a volverse así, a volverse no gente? Y yo digo, hay una intención, volverlo no gente, volverlos no seres humanos, es para tener la autoridad de eliminarlos. Y eso me tenía muy preocupado, y se los comento aquí a ustedes porque entiendo que la academia debe ocuparse de ese tema. No podemos permitir que los seres humanos, como les pasaron a mis antepasados, los conviertan en seres que no son humanos, porque ese es el camino de destruirlos. Nosotros llegamos aquí y me siento bien porque, claro, en la Universidad Javeriana yo pasaba por aquí, he pasado por aquí muchas veces. Y digo, hombre, y he trabajado con muchos jesuitas. Aquí arriba en el barrio San Martín yo trabajé con muchos jesuitas muy importantes.
muy comprometidos. Y yo me siento bien porque digo, de toda esa gente que 30 millones de seres humanos que trajeron, aquí está todavía una persona que puede hablar. Y cada vez que voy a hablar yo pido permiso a mis ancestros para que yo lo que vaya a decirles a ustedes sean lo que ellos quisieron decir y que no pudieron decir. Eso es lo que siempre le pido. Y por eso siempre nosotros empezamos con los tambores. Y gracias por acompañarme, porque los tambores nos abren el camino. Yo le digo a Ogún que abra el camino y a Elegua que nos guíe ese camino. Elegua me está llamando y yo lo quiero ir a ver. Me puso su garabato pa' que me abriera camino a bien. Me prestó su garabato pa' que me abriera camino a bien. Entre tal que me pusieron la fuerza de Ogún me ayuda a romper. Chaco me prestó su rayo para repicarlo como un yembe. Elegua me está llamando. En la religión yoruba se considera que todos los que vinimos a este mundo escogimos nuestro destino arriba. Y ese destino que escogimos fue el destino de la felicidad, de la alegría, del vivir sabroso. Pero que en el camino nosotros vamos olvidando el camino, cogemos otra ruta y por eso siempre nos hacemos acompañar de un santo. Siempre todos tenemos un santo. En el caso mío yo tengo a Ogún. Y tener a Ogún es tener a un santo guerrero, a un santo luchador. Se considera a Ogún como el de los hierros, el del progreso. Cuando alguien va a hacerse alguna cirugía, nosotros le invocamos a Ogún para que en la cirugía le vaya bien, porque van a usar el cuchillo, van a usar el bisturí, muchas cosas, va a haber sangre. Entonces le decimos a Ogún que proteja a esa persona. Y a Oya, yo recurro a Oya porque es mi madre, pero es la madre del viento, del sonido, del aire, la que está en la entrada y en la salida del cementerio. Y es la que está cuando nacemos y cuando morimos. Acuérdense que cuando nacemos siempre hay un tomar aire y cuando morimos hay un expulsar aire. Yo llegué a meterme a la religión yoruba porque yo antes era católico, pero en todo caso me puse a pensar un día, más o menos hace 15 años, yo dije, pero yo ¿por qué tengo que ser católico? Miren, Jesucristo blanco de ojos azules, pero ese no puede ser Jesucristo el que nació en África. Seguramente no es de mi color, pero no es de ese color que me lo presenta. Y la María Santísima no puede ser como yo la estoy viendo, una piel tersa, parecida a una actriz de televisión, con muchos ejercicios, pero después me decían que esa mujer era lavandera, y yo me acordaba que en mi pueblo las lavanderas, todas las mujeres le toca ir a lavar al río, y la piel se le curte, se le quema, claro, pero ellas allí con esa piel quemada, cantan, viven, conversan, viven la vida. Y entonces yo dije, no me puedo acercar allá. Además no me puedo acercar porque estos que vinieron de África también tenían su religión. Cuando hablamos del mundo yoruba estamos hablando de los que vinieron de Nigeria,
de toda la parte de Nigeria y de otros pueblos, que fueron sometidos. En la última parte de esa esclavización, esos llegaron a las Antillas y a Brasil. Y como ellos llegaron, y entonces a alguien se le ocurrió decir, como son estas tiranías, dijeron: ustedes, los que están aquí, ustedes no son Yoruba, ni Locumí, ni Carabalí, ni Arará. Ustedes son negros. Va a borrarnos el referente que teníamos. ¿Cuál era el referente que teníamos? Teníamos una religión, una cultura, teníamos un ecosistema, una cosa con la cual nos transmitíamos y conversábamos. Y nos hacíamos seres humanos grandiosos. Pero ellos nos borraron. Pero encima de eso, no contentos con nosotros, nos dijeron: y ustedes son negros, pero son negros sin alma. Ustedes no tienen alma. Y además de que no tienen alma, no tienen religión. Y entonces ellos dijeron: ¿cómo así? No tenemos ni alma, ni nombre, ni religión. Y empezaron a reconstruir su religión, que en Cuba, sobre todo en las Antillas, se llamó la religión afrocubana. Y ellos allí entonces empezaron a hacer sus prácticas, esas prácticas clandestinas, que muchos antropólogos empezaron a decir que había un sincretismo entre que nosotros, por ejemplo, a Changó lo asociábamos con Santa Bárbara. Y yo digo, eso no existió, porque lo que hacían ellos era que como ahí estaba Santa Bárbara y lo obligaban a adorar a Santa Bárbara, ellos colocaban debajo a Changó. Y entonces estaban hablándole a Changó. No estaban haciendo ningún secretismo, estaban hablándole a Changó. Mi padre Ogún estaba representado en la religión católica por San Pedro, San Miguel, pero nosotros le estábamos hablando a nuestro padre Ogún, que era el que nos abría los caminos. Y ya ustedes vieron aquí a Leguá guiándonos por ese camino. Y esta religión es la que me ha dicho a mí que nosotros pudimos levantarnos y pudimos entonces decir que queríamos ser libres. Por eso en América, cuando se hacen los procesos libertarios de liberarse de esos procesos de esclavización, de la colonia, los que nos alistamos, dice el mismo Falborda, muy importante pensador, dice: aquí se levantaron los negros a pedir libertad porque no tenían nada más que perder, no tenían nada que perder, tenían mucho que ganar, y lo que podían ganar era la libertad. Y ese fue nuestro aporte, y en ese aporte hoy caminamos. Y esta religión que le estoy hablando, la religión Yoruba, contemplada en Nigeria, tiene 400 orichas. Nosotros acá la construimos como con 70 orichas. En el caso mío, yo solamente tengo 10 orichas. Y cada uno de ellos me dice a mí cuál debe ser mi camino. Y como en esta religión nosotros entonces hacemos sacrificios, usamos un aparato que nos permite saber el presente, el futuro y el pasado de las personas a través de los instrumentos que se han utilizado toda la vida de la humanidad, a través de los instrumentos de adivinación, que nosotros tenemos el coco, usamos un collar, y con eso entonces nosotros descubrimos cuál es la situación de cada persona. Y cuando descubrimos cuál es la situación de cada persona, le decimos cuál es el camino que debe coger. Por eso, cada 3 meses o cada 6 meses uno está haciéndose el registro. ¿Qué es lo que me están diciendo los santos? Porque cuando yo vine aquí a la tierra, yo venía con un destino y no lo puedo cambiar. Vine con el destino de vivir sabroso. Y vamos a seguir este ejercicio de recorrer y caminar la palabra, esta vez a través de varios diferentes territorios, desde el norte de los Andes ecuatorianos hasta la costa caribeña de Colombia, lo que llaman Guajira, pasando por las selvas amazónicas y pacíficas de los distintos territorios que también recorrió el profesor Urbina, y desde donde surgen y echan sus raíces estas palabras que vamos a escuchar, esta vez a través de la lectura, de la oralitura, del mito. La lectura de por sí es un ejercicio
oralizante, pero estas palabras sí tienen su raíz en la oralidad, en el fogón, en la tulpa. Y vamos a empezar con la lectura que nos propone Yana Lema, comunicadora social, videasta, traductora, gestora cultural, docente, poeta y narradora quichua Otavalo. Múltiples sus reconocimientos y premios, no los vamos a mencionar, y más bien vamos a escuchar la palabra que nos comparte hoy, agradeciéndola de anticipación. Entonces le paso el micrófono a Yana. Mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por la invitación a Miguel, a la Universidad Javeriana. Para mí realmente es un honor, creo que yo soy un estudiante más de todas las personas que están aquí, de las personalidades que están cerca a los pueblos, que son de los pueblos, porque creo que con cada palabra y con cada canción y nota estoy aprendiendo, así como ustedes. Porque bueno, yo soy quichua Otavalo, soy de la provincia de Imbabura. Siempre nos preguntan a nosotros qué hablamos, quichua o quechua. Entonces, quizá ustedes también se preguntarán, el quichua es un dialecto más del idioma quechua. Quechua, nosotros decimos quechua, quichua. Y el quichua es un dialecto que tiene mucho de las lenguas pre-quichuas, y por eso tenemos algunas palabras, algunas consonantes diferentes, y tenemos también manejando solo 3 vocales, las vocales cerradas, y tenemos sonidos como TS, TZ, SH, que casi no hay en el quechua, que es la otra variante. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que esta lengua es un poco más suave, no tiene tantas sonoridades guturales como el quechua. Por ejemplo, para nosotros, para decir corazón, decimos shungo. En quechua se dice sonco, algo así. Entonces, esa es como la diferencia, pero sí nos entendemos. Entonces, bueno, para no hacerles más largo el asunto, voy a compartir con ustedes, creo que 3 poemas, no sé si alcanzamos, del poemario Tamiawan Xamojopani, que quiere decir con la lluvia estoy viniendo. Puntaca mana ista apoconata rixircanchicho, quillamamaya huyaya punyaya carca, paipaxuni akchakunawan takarishpa, inti taytaman kimirirka, chaypimi inti taytaka lluqshimurka, pata pugrokunata yalishpa, waylla pambakunata, hatun uchila wiwakunatapas viñachirka, ishkandik achil taytata yupaycharka, kawsayta karashkamanta, hatun raymimitiarka, ruku hampatukuna kundurkunapas yakuta mañashpa wakanajurka, shinami tamyaka urmamurka, alpata fokochirka, chashnami wawakunata, lumakunata, kuyurkunata, saratapas fokochirka, paykunami harikunaman, warmikunaman tigrarka, paypura huyarirka, hatun raymi, ninan koshihuytiarka. Al principio no estaban los dioses ajenos, estaba la madre luna vestida de escarcha, tocando con sus largos cabellos los aposentos sagrados del Padre Sol. Despertó él entre rocas, caminando creció verdosos valles, animales grandes y pequeños, juntos veneraron al Padre Luminoso por haber permitido la vida. Hubo gran algarabía, sapos y cóndores abuelos llamaban con cánticos a la lluvia, que es mujer, para hacer parir a la tierra. Vinieron entonces los hijos, que eran las montañas, las estrellas y el maíz. De ellos nacieron los hombres y las mujeres, y entre ellos hubo amores, y hubo fiesta y alegría. Bueno, otro poema que habla sobre la mujer. Tamiawan pakarimuni, sumagya, fangaya, manapipa makipi wataytukushka, huyaylla chumbikunawanja pillurishka, ñuka samaypash, tamia yaku urmahun shina wakahun, ñuka ichapash, ñawpa urkukunashina fukumuhun,
ñawpa mamakunapa ushay katimushka, chingarishka ayllukunapa pumaaya tarimushka, ñuka hatun mamami chayamushka, tamya yakushina, mishki shimikunata apamushpa, shinallata takikunata uyachishpa, paymi paypakaman shamushka, mayninan warmi kashka. Amanecí lluvia, abundancia, libertad, atada solamente por las fajas que dan forma femenina a mi cuerpo, suena igual que el aguacero mi respiro, mi cuerpo, montaña de los antepasados en florecimiento, en mi alma, el alma de uno de mis difuntos, alma jaguar que siempre me encuentra, es mi abuela que ha venido como agua de lluvia, trayendo noticias de las mujeres, canciones por miles de años calladas. Es ella, muy dentro, mujer guerrera en demasía. Kaymanta warmikunaka mana shina tiarinchu, kaymanta warmikunaka mana shina churajunchu, kaymanta warmikunaka mana shina rimanchu, kaymanta warmikunaka mana yachay wasiman rinchu, kaymanta warmikunaka mana ista harikunata munanchu, kaymanta warmikunaka mana nata kaninchu ninahun, ñuka karin yana urkuta tunirishka ruku wasita yalihukpipash, ñukanchipa kawsakuna wañushkakuna chaykunallata kakpipash shukmi nishpa rikuwanahun, yalikta rikushpa payka mana kaymantachu nishpa upallaguta ninahun. No les gusta mi caminar, me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. No se sientan así las mujeres de aquí, no se visten así las mujeres de aquí, no hablan así las mujeres de aquí, no van al colegio las mujeres de aquí, no aman a otros hombres las mujeres de aquí, no dicen no las mujeres de aquí. Aunque yo extraño el Monte Negro y la casa vieja que ahora es tierra, aunque nuestros vivos y nuestros muertos son los mismos, les parezco extraña, me ven pasar y susurran, ella no es de aquí. Yo Pachani, Shungumanda. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, mis agradecimientos a nuestro querido Miguel, que tuvo a bien invitarnos a este encuentro de espiritualidades, de saberes imaginales y de la literatura y la oralitura en relación con esos saberes imaginales. Bueno, yo no provengo de comunidades indígenas, tampoco de comunidades negras, aunque soy negro, por supuesto, es evidente. Yo provengo de un gran mestizaje cultural, racial, etc. Una gran hibridación de una cultura, de un fuerte mulataje, como es la cultura del Caribe colombiano, ¿no? En mi poesía siempre hay, como ya lo decía nuestra amiga, una propensión por el elemento espiritual, y eso ha sido un camino pues realmente muy sinuoso. En estos momentos me siento muy cercano a cierta oralidad del Caribe colombiano, y si quiero pensar en una raíz que me conecte con mi cultura del Caribe colombiano, es el ritmo, es lo rítmico, es la imagen del baile, de la danza, ¿no? Del flujo, digámoslo así, cósmico, que lo representa para mí muy bien la música y el baile, ¿no? No quiere decir que hable de eso en mi poesía, no hablo de eso, pero siento que ahí está presente. Por ejemplo, para no seguir abundando en esto y leer algunos poemas, por ejemplo, yo siento que al menos en los últimos tramos de mi poesía, que ha ido cambiando mucho, está muy presente, al menos yo lo he tenido muy presente, consciente e inconscientemente, la estructura rítmica, por ejemplo, del porro costeño, que todos conocemos, ¿no?
que es una música, pues como todas las músicas nuestras, de una fuerte hibridación de elementos europeos, de elementos nativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y me cautiva mucho esa estructura rítmica, que podríamos decir jazzística, por decirlo de alguna manera, del porro, ¿no? Y creo que eso es un poco un elemento, un poco no, para mí es un elemento umbilical extraordinario que nutre mi poesía en estos momentos. Bueno, voy a leer un poema que se titula Un Paco Paco. El Paco Paco es un pequeño grillo que tiene la propiedad de que con sus patas traseras produce un sonido muy parecido al de la serpiente cascabel. Y los 3 poemas que voy a leer, 3 o 4 según el tiempo, están muy centrados en las figuras de animales, de manera que será un breve bestiario lo que voy a leer. Un Paco Paco, dice así: el Paco Paco canta con las patas traseras. Recuerdo un Paco Paco que alegró la noche a todos los niños de la cuadra, porque confundimos su canto con los córtalos de una cascabel. Con palos y mochas la buscamos entre los matojos hasta que descubrimos el engaño. En realidad, él ya nos había descubierto antes con sus grandes ojos de mirar el mundo, sin entender nuestra alaraca y entonando el más perfecto de los silencios que alguna vez hubiéramos escuchado. Pero este Paco Paco que ahora miro sobre la ramita del matarratón ha perdido una pata, su ambigua pata para el salto, para el canto. Es curioso que la voz de un animal esté en sus patas. Miro al animalito tratar en vano de frotar la una con la no otra pata, y me es inevitable evocar el conocido epigrama zen que enigmáticamente se pregunta: ¿cómo es el sonido de una sola mano cuando aplaude? ¿Existe acaso ese sonido? Y tú, Bustos, tratas también de frotar, de desplegar tus 2 patas traseras, tu ala única. Y entonces, escuchas, o imaginas, o crees, o quieres escuchar ese otro insondable sonido que te responde. ¿Desde qué matojo? ¿Desde qué inescrutable esquina del paisaje? ¿Desde qué silencio? Este es un poema de amor. Pudiéramos decir que es un poema de amor ligeramente envenenado. Se titula Poema de amor con serpientes, erizos y palomas. El camino serpeaba entre hierbajos. Me topé con 2 serpientes que formaban un nudo movedizo. Hacemos el amor, me dijeron con sus ojos de serpientes al sentirse observadas. Yo les arrojé la camisa que llevaba puesta, no para cubrir su desnudez, sino para atraparlas, para atrapar el amor con todas sus escamas. Las metí en mi bolso de viaje. Ya tengo 2 serpientes, ahora solo me falta un paraíso, me dije. Pero cuando abrí el bolso, solo hallé sus opacas mudas de piel. 2. El camino estaba erizado de hierbajos. Me topé con 2 erizos, macho y hembra, hasta donde me fue dado saber. Hacemos el amor. Me dijeron con sus ojos de erizo, cuando se sintieron observados, y siguieron en éxtasis clavándose sus agujas. Me atraía ese amor con todas sus agujas, pero por precaución
decidí no meterlos en mi bolso de viaje. 3. El camino palomeaba entre hierbajos. Como supondrá el lector, me topé con 2 palomas que me dijeron: hacemos el amor con sus ojos de paloma. Las metí en mi bolso de viaje. Esa noche cené caldo de palomas por si las moscas. Y creo que el tiempo da para un poema más, ¿cierto? Este se titula, El baobab y otros árboles que caminan. El baobab es un falo al que le crece un árbol en la punta, o un árbol al revés, cuyas raíces crecen hacia arriba. Sin embargo, esto no fue siempre así. El asunto ocurrió de esta manera. Un día una jirafa se enamoró de un baobab. Entonces el baobab escondió la cabeza como un avestruz. Cosa sabida es la proverbial timidez de los baobabs, a pesar de su apariencia. Y sus patas quedaron en el aire. Este es el origen de las avestruces y también de los baobabs, cuyas raíces crecen en lo alto, como ya se dijo, lo cual por lógica implica que el árbol crece, florece y frutece hacia abajo. Esto último carece de importancia, pues ¿a quién se le ocurriría comer de un fruto cuyo sabor, a no dudar, es el de la tierra que pisa? Más fascinante es saber que los avestruces son árboles que caminan. Esto lo pueden atestiguar las hormigas cortadoras. Tal creencia tuvo su origen entre las hormigas cortadoras un día en que un avestruz se paró con sus 2 altas patas como baobabs muy cerca del hormiguero. El avestruz estuvo así durante un instante y luego siguió su camino, pero para las hormigas fue una eternidad. Pues cosa sabida es que la experiencia del tiempo de los avestruces es distinta a la de las hormigas. A este suceso también se asocia el origen de los eclipses entre las hormigas. Pues cada vez que un avestruz se para junto a un hormiguero, su sombra genera un eclipse, y esto acontece cada 345 kalpas. La kalpa es la unidad cósmica casi infinita en que los ángeles inscritos en el registro de nacimiento de Benares miden el tiempo. De allí se deduce la eternidad de las hormigas, para que los eclipses puedan ser contemplados. Los hombres no son eternos, porque son tan pequeños que no alcanzan a percibir los matices que introduce en la atmósfera la sombra de los baobabs, cuando estos se paran junto a sus aldeas o ciudades. Bien, gracias. Primero que todo agradecer a Miguel y a todo su equipo de amigos, de estudiantes que hicieron posible este encuentro y este reencuentro con Yana, por ejemplo, que ya no habíamos conocido en otro espacio, y poder reencontrarnos también en la palabra y el pensamiento. Lo que hemos escuchado, lo que escuché desde que iniciamos esta reunión, creo que también es un reencuentro de nuestros pensamientos, de nuestra espiritualidad. Cuando hablamos de esa otredad, donde me reconozco a mí mismo y qué es eso que tenemos en común, a veces no reconocemos al otro por saber qué nos diferencia, por cómo tenemos nuestro color de piel, cómo es nuestro cabello, cómo nos vestimos, sino en lo que tenemos en común, en qué nos parecemos. Y les voy a leer uno de los textos que traje para compartir, inspirado en esas 4 generaciones de creación en el pueblo wayuu. El compañero que nos hablaba del tambor y de los 3 espíritus, es exactamente ese mismo relato, son esos mismos espíritus de creación, donde esos primeros seres son los dioses o semidioses, como es el caso de Mareigua, el creador de todo lo existente, y una segunda generación
que son los hijos del que llueve, Juyá, y Ma, que es la gran madre que nos parió. Y esos primeros hijos fueron los árboles y las plantas, que también eran hombres plantas, mujeres plantas. Luego sigue una tercera generación, que es la generación de los animales. Personas animales, mujeres animales, hombres animales. Y finalmente nosotros, los Wayuu. Cuentan que éramos animales. Moscas, hormigas y mariposas danzaron, abriendo sus alas al vuelo celeste. Arañas y comejenes se enseñaron a tejer el universo cercano. Perdices, tórtolas, alcaravanes y aves rapaces adornaron espacios circulares con el polvo de la tierra al son de la calla. Aquella fértil sumisa que parió generaciones de plantas y animales era Ma. Aquella que tenía la vagina dentada y pintó la vida con su dolor era Wolunka. Aquella rebelde que hilaba algodón e inundó la tierra con la sal de sus aguas era Pará. Aquella coqueta promiscua que ahogó en sus aguas a los hombres era Puroi. Y aquellas que danzan la historia contada bajo las palabras nativas somos las mujeres Wayuu. En un momento, creo que de la historia de mi vida, como queriendo exteriorizar esos pensamientos que nos heredaron nuestras madres, abuelas, nuestras tías, y plasmar este pensamiento en un texto, les voy a contar un poquito por qué estoy hoy aquí, por qué estoy invitada como oralitora. Empecé a publicar algunos escritos como inspirados en el pensamiento Wayuu en las redes sociales, y mis amistades empezaban a decir que yo era una poeta, pero yo me he negado rotundamente a llamarme poeta. Y surgió este texto que dice: no soy poeta, solo pienso en Wayuu Naiki. Y de pronto las cosas simples tienen voces. El fogón de un lado a otro murmura el canto de la palguarata, mostrando los caminos y anunciando las visitas. Cuántos sueños revelados de madrugada, cuántas vidas tejiéndose en el maíz triturado. Infinitas las palabras que han circulado entre los colores del corazón fino, atizadas hasta morir el día por mujeres rostros de luna que han amamantado la vida. Líquidas y espesas en la totuma son las semillas que nos han criado, que nos hacen de tierra, de agua, de maíz. No soy poeta, es la lengua que me heredaron las mujeres perdices, las de grisáceas plumas que escarban la arena morena. Con pasos esquivos, las mujeres catanejas, ágiles cazadoras, viajeras de altos sueños como sus vuelos. Las mujeres caricari, peregrinas de mantas extendidas sobre el gris azulado del cielo. Las mujeres alcaraván, las noctámbulas y pardas bailadoras en campos arenosos. No soy poeta, solo pienso en Wayuu Naiki. Luego tratamos de ubicarnos un poco en ese cuestionamiento que hacen, tratando de entrar en lo que llama Miguel Rocha, en un canon literario. ¿Dónde nos ubicamos? ¿En qué categoría están los relatos de los pueblos indígenas? Si son mitos, si son leyendas, si es poesía. ¿Qué es? ¿O son simplemente los pensamientos y sentimientos de un pueblo ancestral? Así surge un poema en ese cuestionar del saber, en esa negación que conversábamos durante el almuerzo, la negación de la identidad, y de cómo muchas veces eso que llamamos literatura indígena, literatura oral, no entra dentro de esa literatura latinoamericana o literatura mundial. Y este texto se titula Analfabeta. Sí, soy analfabeta. Hasta el día que morí no te leí. Solo aprendí a llamar la brisa con silbidos, a hablar en sueños con las plantas, a bañarme con la piel tersa del indio desnudo, a hacer pulsos perfumados de marúa, a danzar con hilos rojos en mi cintura y mis tobillos, a tatuar perdices en las orejas de los cabritos, a escarbar el agua en el lugar de las aceitunas silvestres. Hasta el día que morí no te leí. Solo aprendí a leer los dulces ojos de mi abuela durante el encierro. Y esto es mucho más que tu abecedario. Muchas gracias.
Pues sí, mi mundo de inspiración ha sido en los últimos años, sobre todo a partir de 1971, cuando entré a fondo en la mitología de los huitotos. Propiamente ellos se denominan Murui Muina, huitotos y Feene Miná, que son los muinanes. El contacto con ellos se hizo poco a poco más íntimo, más profundo, y tuve la enorme fortuna de que el abuelo José García, de la nación Muinane, pues me adoptara prácticamente como discípulo, y eso me permitió pues entrar realmente a fondo en esta mitología. Ese mundo me ha inspirado muchas cosas, entre otras el haberme aproximado a una definición de mito a partir de lo que estos pueblos entienden por tal. Ellos tienen muchas palabras, todos estos pueblos amazónicos y todos los pueblos indígenas tienen su forma de referirse a esos relatos que nosotros en general denominamos mitos. Una de las palabras privilegiadas que utilizan los huitotos es rafue, donde la partícula ara quiere decir cosa, pero cosa de poder, cosa poderosa, y fue es boca. Entonces, la palabra arafue llega a equivaler a cosa de poder que está en la boca, y eso es la palabra, que a su vez tiene mucha relación con otro elemento que nos hace pensar en la lógica de lo concreto, que maneja símbolos muy profundamente a partir de elementos reales, como es el caso de la lengua, de el órgano que llamamos lengua y que tenemos en la boca, y que este pueblo la asimila a la coca. La coca es lengua. El creador, en uno de los tantos episodios de creación del hombre, porque no hay uno sino varios entre esta comunidad y entre todas las comunidades generalmente, hay varios relatos sobre el origen del hombre, de acuerdo a los distintos sabedores y a las distintas escuelas de pensamiento que hay en cada cultura. No todos los huitotos piensan igual, no todos los muinanes piensan igual, no todos los wayú piensan igual, por fortuna. El ámbito del mito es precisamente la diversidad. Es a través de la diversidad que uno se aproxima a lo real y logra captar esa maravilla del mundo y multiplicarlo a la vez. El hecho es que ellos asimilan la palabra lengua a la coca, a la hoja de coca, y uno de los dioses creadores, al fraguar al hombre, tomó una hoja de coca y se la puso como lengua. Por eso voy a empezar la lectura de unos poemas sobre la coca. Bien, la palabra rafue además contiene un elemento muy importante, y es que es la palabra que impulsa a ser convertida en obra. Y eso guarda una estrechísima relación con la palabra poema, tal como se la manejaban los griegos. Poema es la obra creadora, la obra que resulta de una creación. Y aquí recuerdo al viejo Tales de Mileto, a quien le preguntaron, bueno, ¿y qué es el mundo? Y dijo,
El mundo es el poema de Dios, es el poema de Dios, o sea, es la creación. Eso es lo que quiere decir poema, ¿no? En el fondo, es decir, si seguimos la etimología griega. Y es la palabra que se hace obra entre los huitotos. Es la palabra creadora, es la palabra que impulsa a ser creada, que exige ser creada. Por eso cuando un personaje mítico le pregunta al abuelo, ¿y tú cómo manejas a tu pueblo? ¿Con qué rafue manejas a tu pueblo? Y el abuelo le responde, este es mi rafue. Y le presenta la pasta de ambil, o sea, el tabaco, la caguana, que es la bebida del huésped, y el mambe, la coca. Ese es mi rafue. Es palabra vuelta obra concreta. Relampaguea en el vientre sombrío de la nube y ya viene la lluvia. Igual cada retoño es un relámpago, un abrirse, un anunciarse desde el fondo oscuro de la tierra. Brotará la palabra, iluminando, disipando mi duda y confusión. He de endulzar el decir sembrado, he de limpiar mi chágara. De no despejarla, la enfermedad me cercaría. De poco sirven las hojas primerizas, son anuncio. Semejantes las primeras palabras son tan solo dimensión de una espera. Ay de quien las crea ya completas y se apoye en ellas. Ay, las del final sí son confiables, pero solo a su tiempo hay que espigarlas. En la selva, las hojas mueren y dan fuerza al retoño. Estos poemas están hechos sobre la base de las operaciones que llevan a cabo los indígenas al cuidar el huerto, al resembrarlo y al manipular la coca en la preparación para el mambe. Todo eso va llevando, es decir, esos sentidos se van depositando en el discípulo, a quien le van enseñando a medida que se va preparando el mambe por la primera vez que el discípulo asiste, digamos, a la ceremonia, le van dando esas enseñanzas. Yo lo que simplemente hago es acá, pues tratar de volver poemas eso que me han enseñado. Yo cosecho coca. En mi huerto trasluzco lo que soy, hombre huerto. En mí han sembrado la palabra. No saco coca igual que zorra. Ella viene y coge rapidito y se va a tomar agua. Yo soy parsimonioso. No saco coca igual que Danta. Arranca descuidada y la deja caer, la pisotea. Si una hoja cae, la recojo y también cada palabra en el coqueadero. Voy llenando mi canasto. Algún día rebosará. Sabré de los caminos del soñar sin estar dormido. Sabré indagar los comienzos y el final. Haré que la gente nazca fuerte. Seré curador. Sabré el origen de las tribus y cuál fue el destino de los brujos primordiales. Sabré del origen de los frutos, de sus bailes y adivinanzas.
Podré asomarme para descubrir quién aparece en la distancia. Seré relámpago que ilumina, seré el caudillo. Yo mezclo la coca y el yarumo. Todo lo fuerte es simple y su peso aniquila. Con la mezcla, la vibración primera se suaviza y humana, revolviendo sonido y silencio, se encuentra meditando la palabra más justa. Así, coca y ceniza, mujer y hombre, abajo y arriba, águila y serpiente, crudo y cocido, izquierda y derecha, sonido y silencio, y la palabra hecha de sonido y silencio. Y para terminar, no puede faltar la serpiente. Entonces, les leeré el poema La serpiente ancestral. Este poema pretende resumir varios, no todos, porque son innumerables, los mitos que han elaborado Huitotos y Muinanes sobre la serpiente ancestral y otros grupos, ¿no?, como los de Sana del Baupés, en fin. Dice así: anaconda espiral con que se piensa el final, el despliegue y el origen del cosmos. Guío árbol de los alimentos. Sus hojas y semillas procrearon las copiosas estirpes de la selva. Culebra río, cauce del tiempo por donde fluyen todas las nostalgias. Sierpe canoa, entre su oscuro vientre, desde el lugar en que la luz se nombra, navegaron los hombres primordiales. Víbora, palo vibrador, el que fecunda el humus de la hembra y de los huertos. Serpiente maloca, para acunar la tribu y escanciar la palabra, la que hombres y mujeres harán amanecer en sus obrajes. Boa, arco iris y boa de las estrellas, de donde descendieron los hombres del origen. Anaconda tambor, allí se guarda el alma de los antepasados. Su retumbar nos llama a cantar, a bailar y a ser uno. Gracias. Manuel además ha sido un profesor pues muy generoso en las ediciones amazónicas en general, en Perú y en las zonas circunvecinas, y ha trabajado muchísimo relatos e investigaciones sobre el caucho. Manuel es una persona además muy cercana de las comunidades en Perú, particularmente en Lima, y pues gracias Manuel además por traernos algunos primeros ejemplares de esta novela, que aunque es publicada por esta editorial sigue quedándose como en cada uno de los nichos, ¿no? Esperamos que se pueda conseguir un poco más, y gracias de verdad por acabas de llegar de Perú y estar acá para podernos presentar. Muchas gracias. Sí, bueno, escribí esta novela se llama, aquí lo tengo una para ver que existe, se llama El río infinito, la primera senda de Yaquichanta Puyima. Yo creo que al final, como dicen todas publicaciones académicas, pero la novela no, como tal, no la había tocado y no la había escrito, pero este ejercicio me permitió poder adentrarme mucho más en la cultura amazónica, de una manera más fresca, más creativa. Para mí fue todo un
un ejercicio de plenitud y un ejercicio también intercultural, porque pude recoger, reconocer, apreciar y valorar las voces indígenas, ¿no? Entonces, lo que yo también quería leer era una novela donde el sujeto en un policial, ¿no? En un policial clásico está el policía que descubre siempre al criminal, ¿no? Al asesino. Pero en este yo quería leer un policial donde el policía sea un policía que no que dude, que no sea tan convincente en lo suyo, que no se reconozca en esa realidad que, como decía Miguel, Iquitos es completamente diferente a Lima, ¿no? En Iquitos es un clima tropical, exuberante, singular, una ciudad que floreció en la época del caucho, tiene una propia cultura regional muy rica, expresada en música, comida y pintura, y totalmente diferente a Lima, totalmente diferente. Entonces, el policía es un policía limeño que no entiende nada, además que no entiende nada porque como es tan diferente la naturaleza y tan diferente es la cultura, empezando porque en Lima no llueve, ¿no? Nunca llueve, solamente hay unas garúas muy pequeñas, unas pequeñas lloviznas de vez en cuando, pero no llueve. Y en Iquitos sí llueve bastante, ¿no? Entonces, en este escenario se mueven esta novela, ¿no? La trama gira en torno a un relato oral que es de varios pueblos panamazónicos, sobre todo la ribera del Amazonas, que es del cortacabezas, ¿no? Que se denomina la parte de Leticia, la parte más de Caballo Cocha, más para abajo en el Marañón se le llama Pelacaras. Y este personaje mítico, que tiene una relación con el mundo andino, que es el Pistaco, ¿no? Aparece en la novela. Este personaje en el policial se vuelve real y empieza a haber unos crímenes con estos elementos del cortacabezas, ¿no? Entonces hay una conjunción de personajes donde está Yaquichán Tapuyima, que tomó el nombre, lo encontré, que se parece a Jackie Chan, ¿no? Al actor de estas películas de Kung Fu, Jackie Chan, ¿no? Pero lo castellanizo, que es Jackie Chan, ¿no? Con Y. Pero lo encontré en un archivo de Iquitos, buscando cosas de las caucherías de 1900, un libro de bautismo de 1903. Encontré el nombre. Yaquichán Tapuyima, lo encontré ya hace muchos años y lo apunté. Y dije, este es un personaje de novela, ¿no? Alguna vez, eso lo encontré hace unos 15 años, antes de que tenga la idea de la novela, ¿no? Entonces este personaje es un Cucama, que también es un pueblo que también está en Colombia y está en Brasil, ¿no? De la familia Tupí Guaraní, y que ha tenido mucho contacto con la sociedad española desde la época de los primeros conquistadores. Cuando entra en la crónica de Carvajal ya se señala las ciudades cocamas, ¿no? Es unas ciudades muy grandes, tenían también relación con el mundo andino, y en la antropología peruana siempre se hablaba de estos cocamas como que se les denominaba a los nativos invisibles, que ya habían perdido toda su cultura, su idioma, las vestimentas, ¿no? Pero hay todo un renacimiento identitario, hay muchos proyectos de ellos mismos, y en la novela expreso eso, ¿no? La búsqueda de la identidad de este Cocama, que ha perdido el idioma, pero que está en búsqueda de su propia identidad, de reconocerse como Cocama. Y hay un personaje importante en la novela y que es importante, ¿por qué? Porque en las sociedades amazónicas, bueno, como todos saben, ustedes saben, el mundo onírico, los sueños forman parte de lo real, ¿no? No es algo lejano ni algo contrapuesto, sino es parte de lo real, de la vida misma. Y en la novela, el abuelo, hay un abuelo, la voz de un abuelo Cucama, se le presenta a Yaquichán Tapuyima, ¿no? Y le va contando o recreando la historia, no solamente del pueblo, sino su trayectoria personal, su trayectoria familiar, y él va a reencontrarse con su realidad, ¿no? Y eso también permite después desentrañar y descubrir a los criminales, ¿no? También en la novela aparece un personaje importante que se llama Eulogio Morel, que es descendiente de caucheros y que da un poco el toque histórico
de la novela, ¿no? El contexto histórico, la época del caucho, las masacres a los indígenas y también esta relación injusta que se tuvo, ¿no? Se citan muchos libros en la novela y también ejemplos, ¿no? De esta discriminación que ha habido ante el indígena, sobre todo en las propias ciudades de Quito, ¿no? Entonces fue una experiencia muy grata, escuchando a todos los amigos, también compartir esto de el diálogo de saberes y el aprender de los conocimientos de los pueblos de Abeyala y poder trasladarlo del oral, trasladarlo también a lo escrito, que ha sido todo un reto, ¿no? Entonces estoy contento de estar acá y muchas gracias por acogerme en esta sesión. Gracias. De Lima, ¿no? Porque tú tenías como este espacio de no llover, pero entiendo que siempre estabas conectado con el sonido de la lluvia para traer esos personajes a la escritura en el contexto urbano de Lima. Sí, claro. La novela casi la novela son días de lluvia, ¿no? Es más, los crímenes que aparecen en la novela son cuando llueve mucho, ¿no? Que dificulta mucho encontrar a los responsables, ¿no? Entonces era el sumergirme en la escritura, escribía mucho en las madrugadas y lo que hice fue que toda la novela la escribí con audífonos y con sonidos de lluvia, ¿no? Que encontré en YouTube. Entonces con la lluvia así, dándole y dándole, empezaba a escribir, ¿no? Y también hay una parte también de una iniciación chamánica de Yaquichanta Puyima, y ahí también me ayudé mucho en los ícaros cocamas, que también encontré en YouTube, que me ayudaron mucho a poder entrar también en una especie de trance y poder escribir de esta manera cercana, seria, además, ¿no? Todo este mundo amazónico que desde la literatura peruana, sobre todo, se tiende a exotizar, ¿no? Entonces, la propuesta en esta novela es diferente, ¿no? Mostrarlos tal como son, sujetos indígenas en constante cambio, sujetos migrantes con capacidad de agencia también y valioso también para poder retratarlos en la narrativa actual, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Cornejo, si la lluvia te inspira, te tienes que ver. Sí, acabo de Que con el profesor Néstor Ganduglia, quien nos acompaña desde Montevideo, y bueno, ha sido director de 9 foros latinoamericanos. Ha publicado, tiene una biblioteca entera Planeta en Uruguay, de historias mágicas del Uruguay interior, del Montevideo mágico, pero quizás una de las aportaciones más impresionantes que se pueden ver del trabajo de Néstor en su calidad de narrador y su calidad humana es la recuperación de la memoria urbana en Montevideo. Cientos de personas que acompañan sus visitas guiadas en las calles de Montevideo, recuperando las historias locales, las historias de cada esquina, de cada boliche, y esa memoria contada entonces desde una perspectiva pues muy abierta en diálogo ya por muchas décadas con los pueblos latinoamericanos. Néstor, es un honor contar contigo acá y que puedas cerrar esta rueda de la palabra el día de hoy. Bueno, soy latinoamericano, nacido en Uruguay, lo habrán notado por el mate, irremediablemente montevideano, y tengo una pila de oficios. Soy psicólogo, educador popular, escritor, docente, pero mi oficio más querido no aparece en mi currículum, en mi hoja de vida, como dicen ustedes. Es el oficio de cazador de historias mágicas. He tenido la fortuna de recorrer durante 30 años muchos rincones de América Latina y en cada uno de ellos documentar sistemáticamente, al menos tanto como pude, relatos que hablan de aparecidos, de casas encantadas, de luces malas o candilejas, como dicen aquí, de espantos, de estancias asombradas, brujas. Y todo eso en realidad empezó cuando yo era niño. Cuando yo era gurí chico, como dicen allá, peladito, como dicen ustedes,
Mi padre trabajaba en el campo, yo irremediablemente montevideano, como decía recién, iba a verlo una vez al año. Y ahora que soy grande puedo confesar que mi pasión secreta en aquellas visitas era colarme en las ruedas de los peones, los trabajadores más humildes y pobres del campo, cuando volvían de su labor y se encendían un fueguito y mate de mano en mano, se contaban unas historias que a mí me ponían en un estado de nervios especial, una mezcla extraña de fascinación y miedo, como una especie de miedo lindo. Creo que me pasé el resto de mi vida persiguiendo ese sentimiento que no encontraba en ninguna otra parte y tratando de comprenderlo. Pasaron unos cuantos años para que yo me diera cuenta de cuánto aprendí con aquellas personas que jamás tuvieron la fortuna de pisar un salón de clase como este, pero que me enseñaron sobre la muerte, me enseñaron sobre el vínculo con la naturaleza a través de historias. Y entonces creo que con aquellas personas que me dieron tanto que quizás jamás hubiera encontrado, digamos, en los libros y en la palabra de mis más respetados docentes, creo que mucho antes de darme cuenta decidí dedicar el resto de mi vida al reconocimiento y a la dignificación de esos saberes populares que la mayoría de las veces jamás llegan al papel y por lo tanto nunca son reconocidos por la cultura dominante, ¿no? Y encontré también que estas historias, tan vapuleadas muchas veces, tan consideradas por décadas o siglos como producto de la ignorancia, la superstición de los pueblos, parecían ser un camino cierto al corazón de esos saberes que yo quería reconocer y dignificar. Lo primero que tenía que hacer era tratar de recortar el campo de trabajo, ¿ya? Así lo había aprendido en la metodología de las ciencias sociales, así que sí, así lo tenía que hacer. Yo sabía dos cosas, que aquellas historias que me tocaban el alma de alguna manera que aún no comprendía, tenían dos características. La primera, componentes mágicos, es decir, parecían intervenir fuerzas en aquellos relatos que no respondían a las leyes de la realidad tal como las percibo en mi vida cotidiana, ¿no? O con mi cabeza occidental. Y la segunda es que muchos de aquellos relatos, si no la mayoría, empezaban diciendo: mi abuelo me contaba, o mi padre siempre dijo. Y esto indicaba que eran relatos de tradición oral, que me estaban llegando a través del relato las palabras de personas que ya no viven, pues. Entonces, empecé a revisar toda la bibliografía sobre la tradición oral y encontraba que los relatos que se reconocen como tales suelen ser de dos tipos: mitos y leyendas. Entonces, feliz me fui al diccionario a buscar las definiciones. Y el diccionario de la RAE dice que un mito es fábula o ficción alegórica, especialmente de materia religiosa. Yo dije, eso no tenía nada que ver con lo que... ¿no? Sobre todo, y quiero poner énfasis en esto, no parecía ser cuestión de ficción. Aquella gente me estaba contando su realidad, no se sentía como algo ficcionado, digamos. La segunda acepción es deliciosa. Dice, relato que desfigura lo que realmente es una cosa y le da apariencia de ser más valiosa y más atractiva que lo que es. Les juro que eso está en el diccionario de la RAE. Es muy coherente además con la idea de... ustedes saben que un melómano es alguien que ama la música, pero un mitómano no es alguien que ama los mitos, es un enfermo compulsivo que miente todo el tiempo. ¿Cierto? Pues
definición de leyenda no fue mucho más alentadora. Dice la RAE, leyenda es historia o relación de la vida de los santos. No, nunca me hablaron de los santos, así que no debe ser esta. Debe ser esta otra. Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Otra vez mentiras, pues. ¿No? Parece que además entre las mentiras está lo tradicional. Si es tradicional no puede ser verdadero. ¿Qué pavada es eso? ¿No? Entonces tuve que inventar una categoría nueva para nombrar esos relatos y les llamé historias mágicas de tradición oral. Y dediqué mucho tiempo a probar esta intuición que tenía desde mi niñez, de que estas historias no son mentiras, ni ficciones, ni deformaciones de nada, son verdades de una naturaleza diferente que la que yo aprendí en los salones de clase, pues. Entonces, dediqué los siguientes 30 años, tal mi convicción, a documentar sistemáticamente relatos de ese tipo por toda América Latina. De hecho, tuve la fortuna de hacer mi tesis de maestría aquí en Colombia, así que conozco bien cientos y cientos de historias que me contó la gente en cada rincón de todo el altiplano cundiboyacense. 3 años dediqué a esa tarea específicamente. Así que el siguiente paso era tratar de comprender el sentido de estas historias. Yo me preguntaba, ¿por qué de las miles de cosas que suceden todos los días en una ciudad como esta o en una comunidad cualquiera, parece que solo algunas, elegidas por una mano invisible, pasan a formar parte de la tradición oral? Es decir, son adoptadas por una comunidad como patrimonio colectivo. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas historias de particular? Creo que tuve mi momento de eureka, mucho menos divertido que la de aquel griego que salió corriendo desnudo por la calle, cuando tuve la primera intuición, muy primitiva por cierto, de que las historias que había escuchado en mi niñez y a lo largo de todos esos años de trabajo son los sueños de las comunidades humanas, escenas donde se depositan los miedos, las necesidades no reconocidas, los conflictos no resueltos, las injusticias que nunca se resolvieron, pero también los anhelos, porque si no, ¿qué sueños serían? En otras palabras, si yo era capaz de comprender, como un psicoanalista comprende o intenta comprender los sueños de su paciente, si yo intentaba comprender, construir instrumentos para comprender esto, tendría ni más ni menos que una vía regia, parafraseando a Freud, para llegar a los anhelos de una comunidad, a lo que no dice explícitamente, sino a través de relatos. Pues siempre fui así de ambicioso, pero entonces estaría pensando en términos de que los sueños son parte de la realidad, como vos decías, ¿verdad? Esas certezas me llevaron a reconfigurar toda la dinámica de la construcción de memorias colectivas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye una memoria colectiva en una comunidad o en una cultura? ¿Hola? ¿Sí están ahí? Bien. Me obligaron a repensar la mismísima noción de identidad. Y empezar a construirla de nuevo a partir de la diversidad. Yo hoy en día puedo sustentar, no lo hago ahora para no aburrirles, pero puedo sostener que la condición fundamental de la identidad es partir de la diversidad. Y entonces revalorizar el diálogo intercultural como un instrumento esencial de
de cambio, de transformación de las comunidades, porque eso era lo mismo que yo estaba haciendo, una práctica de educación, de diálogo intercultural, de elementos de mi racionalidad, de los que había comprendido para tratar de llegar al corazón de una comunidad comprendiendo sus relatos. Creo que voy a prescindir de esto, ¿les parece bien? ¿Sí? Buenísimo. Llegué incluso aquí mismo en Colombia, en Boyacá. ¿Se escucha bien desde allá? ¿Sí? ¿No hay problema? Bárbaro. A trabajar durante 1 año y medio recogiendo municipio por municipio relatos de este tipo, de tradición oral mágica, y entonces a partir de ellos formular recomendaciones políticas para políticas de equidad, políticas de género, de educación, etc. Eso es posible a partir de leyendas. No se supone que son las evidencias de la ignorancia de los pueblos, pues los documentos existen y están a disposición de ustedes a partir de este momento, ¿ya? Si quieren saber cuál fue el resultado de ese delirante labor. Pero en suma, aquí no estamos hablando... y además, perdón, de 6 libros que están por allí, digamos, publicados por Planeta. Pero yo creo que la mejor manera de cerrar esta conversación es un botón de muestra, ¿cierto? Y me gustaría compartir con ustedes, miren qué atrevido, una historia que escuché aquí en Colombia, en un pueblo precioso que se llama Villeta de San Miguel, en Cundinamarca, apenas 2 horas de aquí. Algunos se llaman Villeta del Virrey. Allí estuve en cierto momento trabajando con gente joven, haciendo esta tarea de documentar relatos de la tradición oral, cuando me invitaron a almorzar en una finca a las afueras, en una pequeña no, era bastante grande, una casa de campo llamada Villa Virginia. Allí me esperaba Doña Mary, que era la cuidandera, una mujer de la costa. Los dueños en realidad eran franceses y vivían allá en París. La que había vivido 8 años junto con su hija pequeña ahí en Villa Virginia era ella. Después de un almuerzo delicioso casero, Doña Mary tuvo la gentileza de tomarme de un brazo y llevarme a conocer toda la finca y a contarme su historia. Empezó por una habitación de un tamaño mediano, tirando a grande, que había sido durante muchísimos años una oficina, pero que después fue reformada como habitación de huéspedes a los invitados. Doña Mary me decía que habría que cambiarle de nombre porque ningún invitado se quería quedar ahí. Decían que de noche las losas se volvían locas, las puertas se abrían y se cerraban sin ningún motivo, y que se escuchaban ruidos que no dejaban dormir a nadie. A lo mejor, me decía Doña Mary, tiene que ver con esta marca que usted ve acá. Sí, en el piso había un círculo grande. Esto en realidad es un agujero, un hueco, un pozo que encontraron los trabajadores cuando hicieron la reforma de este lugar y cambiaron el piso. Pues cuando encontraron ese hueco, los trabajadores cavaron allí con la esperanza de encontrar, no sé, algún tesoro, una huaca, qué sé yo. Pero resulta que lo único que encontraron fueron huesos, muchos huesos de gente. Como no querían perder tiempo y retrasar la obra, pues lo que hicieron fue tirarlos todos en el patio y siguieron con su tarea. Pero la verdad, dice Doña Mary, es que al principio no fue fácil vivir aquí con mi hija. Pues aquí pasan cosas. Lo primero fueron los pasos, pesados, duros. Todita la noche iban y venían por el mismo pasillo, iban y se volvían y se devolvían y volvían a venir, toda la noche entera, como si alguien estuviera esperando algo. Luego fueron los llantos de niño que venían de las habitaciones, clarísimamente, de las habitaciones que estaban cerradas con candado desde hacía años. Una madrugada fue un poco el colmo, me decía, porque estábamos durmiendo en una habitación con mi hija pequeña y dormíamos en la misma cama
y a la hora de la madrugada escuché clarísimamente una voz junto a mi oído, una voz cascada, ronca, desesperada, que me decía: levántese, Mary. Quedamos las dos paradas instantáneamente así, imagínense, mirándonos entre nosotros como diciendo: ¿qué fue eso? Pero le juro, me decía doña Mary, que lo más duro no es ni ninguna de esas cosas, los pasos, los llantos, las voces. Lo más duros son las miradas. Uno camina por acá y entonces siente miradas, muchas miradas que se le meten a una dentro y le enfrían el alma, se lo juro. Son ojos, muchos ojos que la miran a una y la enfrían. Yo creo que viene de allá, me decía. Si ve aquellas chapas que están allá en el piso, bueno, pues allá estaban hace mucho tiempo los ranchos donde vivían las familias de los trabajadores. Yo creo que es de allá que vienen, ¿sí? Y pues yo tuve que convivir muchísimo tiempo con esas cosas, hasta que al final, bueno, aquella noche en que me gritaron: levántese, Mary, ahí ya decidí que tenía que llamar a don Virgilio. Don Virgilio era un señor del pueblo que sabía mucho de estas cosas. La gente me había recomendado que hablara con él para ver si podía sacar esas cositas y darme tranquila, qué sé yo. Don Virgilio vino un atardecer con los últimos rayos del sol, con una bolsa cargada de inciensos y de cosas que yo no sabía muy bien para qué eran. Marcó las puntas de toda la finca y entonces encendió fuego y empezó a decir unas oraciones que yo no podía comprender, pero juraría que hacían temblar el piso. Yo no tuve que explicarle nada, me decía, sobre qué pasaba en esta finca. Le conté algunas cosas, nomás le conté las cosas que me dijeron en el pueblo, que toda esta finca hasta mucho tiempo atrás había sido un ingenio enorme y plantaciones, y esto se perdía a la vista, la propiedad era inmensa y todo eso era propiedad de un solo hombre, don Horacio Luna. Don Horacio Luna era conocido porque tenía muchísima plata, pues, y fue el que donó los terrenitos para las escuelas, y hay todo aquí a la vuelta, por eso se llaman todas igual, Horacio Luna. Pues si usted va para allá, para Bagasal, y la escuela se llama Horacio Luna, y para el otro lado también se llama Horacio, todos se llaman igual. Don Ramiro estuvo no menos de 2 o 3 horas diciendo sus oraciones, y finalmente de pronto se levantó y empezó a gritar y empezó a correr por toda la casa, y yo lo seguía atrás tratando de ver en qué estaba, y de pronto finalmente salió al patio y corrió por el campo y se cayó frente a la ceiba aquella que ve allí cayó, y yo venía atrás a ayudarlo a ver si necesitaba algo, y entonces el hombre se dio vuelta y se sentó en el piso, en el pasto, y me miró con unos ojos raros, y me tendió la mano y me habló. Y me habló con una voz, le juro, me decía doña Mary, le juro que me habló con una voz que no era la de él, porque era una voz como de un viejo, como de alguien muy cansado, y como algo terrible, y me hizo acordar aquella voz que me despertó una vez. Pero esta vez me dijo: ayúdeme, Mary, ayúdeme, me matan, Mary, matan a mis hijos, me roban, Mary, ayúdeme. Yo creo que era un trabajador de los que alguna vez trabajó en esta finca. Lo sé, ¿sabe por qué? Porque cuando lograron sacarlo de aquí de la finca, el señor no salió por esta puerta grande que usted entró, salió por aquella pequeña de allá, que era la de los trabajadores. Y la gente del pueblo me contó entonces que a lo mejor tenía que ver con que don Horacio Luna no trataba a todos sus trabajadores de la misma manera. A algunos les pagaba su salarito y a otros no, pues. Y entonces cuando venían a reclamarle, él ponía cara de olvidado y les decía que bueno, que fueran a cobrar, que no había ningún problema, que les preparaba todo, que si quería podía ir con su familia y tomarse un chocolatico allí en la oficina, ¿se acuerda? La del pozo en el piso, allí.
¿Quién sabe cuánta gente entró allí con la ilusión de cobrar sus dineritos y jamás salió? Y ahora sus huesos los pisa todo el mundo porque los tiraron para el patio. Pero doña Mary me decía, yo ya no tengo miedo, porque yo me atreví a escuchar. Y yo les preguntaría a ustedes si de verdad nos atrevemos a escuchar. Y les preguntaría a ustedes, para ir terminando, si creen que esta historia es mentira o deformación de la realidad, o será mucho más verdad que la historia de Colombia que nos cuentan en la tele o en los libros de historia. Gracias. Gracias de verdad por asistir y gracias especialmente a los invitados. Nuevamente aplausos para todos.